Shalom. En esta ocasión tenemos un tema que hemos titulado Obedecer, sí o no. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, confesamos que siempre te fallamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Queremos hacer lo bueno, Padre, pero a veces nos inclinamos a lo malo, como lo mencionaba el discípulo Shaul. Por eso, Padre, te pedimos que nos des un corazón nuevo por medio de tu perdón, un corazón sano, un corazón donde tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca fruto para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Amén. Obedecer, sí o no. Siempre recomendamos que las personas que ven estos videos, escuchan los audios o leen los textos, tengan varias versiones a la mano y vengan con una actitud de escudriñar, de no tragar entero, de meditar, de investigar, de pensar en todo lo que se está comentando. No obligamos a nadie a creer nada, no estamos imponiendo doctrinas, ni estamos inventando religiones y nuevas teorías, etcétera. Simplemente nos limitamos a la lectura literal de los textos de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Conocemos que hay unas alegorías, unos símbolos, pero ya poco a poco los vamos conociendo y encontrando la diferencia cuando es literal y cuando hay algo simbólico. La mayoría del tiempo la palabra está escrita en forma literal con el fin de que su pueblo, un pueblo humilde, sencillo, lo pudiera entender de una forma fácil. Nuestro estudio, obedecer la ley, sí o no. Comenzamos con este verso de Éxodo 13:17 que nos dice: Sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, el Todopoderoso no lo condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más cerca, porque el Todopoderoso dijo: el pueblo podría cambiar de parecer cuando vea la guerra y regresar a Egipto. Los israelitas no tomaron la ruta normal desde Egipto a Canaán llamada el camino de los filisteos. Esa ruta se iniciaba en Sile, actual el Cantara, corría paralela a la costa y llegaba hasta Canaán. Como esta era la ruta regular del ejército egipcio, con fuertes puestos de abastecimiento en intervalos forzosos, habría significado el enfrentamiento seguro con esas tropas egipcias. En cambio, los israelitas tomaron el camino del desierto. Después de cruzar el mar de juncos, entraron en el desierto de Shur. Eso lo encontramos en Éxodo 15:22 y Números 33:8. Éxodo 15:22 y Números 33:8, que por otras referencias se sabe que se situaba en el noreste de la península de Sinaí. Desde allí avanzaron vía distintos sitios hasta el monte Sinaí. Proverbios 13:24 nos dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22:15 nos dice: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. La desobediencia al Todopoderoso en la vida de sus hijos trae consigo la necesidad de disciplina. No permite que la vida espiritual progrese, al contrario, impide que alcance la madurez. El Éxodo nos indica que el momento cuando Israel debería haber alcanzado la cumbre espiritual volvió a fracasar. Éxodo 32:1 nos dice: y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre, Moshe, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha sucedido. A un breve lapso, en un periodo muy corto de tiempo, desde que los israelitas aceptaron con entusiasmo los términos del pacto del Todopoderoso y prometieron la obediencia a sus leyes, su compromiso terminó. Se cansaron de esperar a que Moisés bajara de la montaña y pidieron a Aarón un BIOS tangible. Además de la falta de aprecio por Moisés, todavía no entendían que había sido el Todopoderoso
el que los había redimido. Tenían tres fallas. 1. La impaciencia. 2. El desprecio para Moisés. 3. La falta de confianza en el Todopoderoso. El Todopoderoso cumple su voluntad en el tiempo adecuado. En ocasiones el hombre no puede esperar hasta el tiempo del Todopoderoso. La impaciencia espiritual puede llegar a ser un pecado. Ellos querían imitar al mundo. Éxodo 32:1. Al igual que los demás pueblos paganos, Israel quería un Baal visible, tangible. Ellos imitaron el patrón que era reconocido por todo el mundo, pero desobedecieron al Todopoderoso. Le atribuyeron a esa imagen el milagro del Éxodo. Le agradecían el haberlos sacado de Egipto. Aún se atrevieron a llamarlo Elohim, a pesar de adorarlo a su manera. Éxodo 32, 4 y 6 y 8 nos dicen: Este los recibió de ellos y los echó en un molde y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: Este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Temprano al día siguiente el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. Se sentó a comer y a beber y luego se levantó a danzar. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios, diciendo: Este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Vamos a Romanos 1:21, que nos recuerda este texto en particular. Porque habiendo conocido al Todopoderoso, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rendieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Éxodo 32 del 4, 6 y 8. La debilidad de Aarón. Aarón tuvo la oportunidad de ser un líder de valor en aquel momento. Sin embargo, como tantos, no quiso oponerse al deseo popular. No les hizo recordar el segundo mandamiento, ni les explicó la maldad de lo que querían. Tomó el camino de menor resistencia. Optó por el popular en vez del profético. El pueblo pidió Elohimes. Aarón les hizo un becerro y les dijo: Israel, este es tu Todopoderoso, que te sacó de la tierra de Egipto. Trágicamente alabaron a un ídolo hecho por un hombre, dándole crédito por librarlos de la esclavitud. Al ver el placer del pueblo, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: Mañana hará fiesta para el Todopoderoso. Eso aparece en el verso 5. Recuerde Éxodo 24, que nos dice: No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Todopoderoso, tu Elohim, el Todopoderoso celoso. Éxodo 32:8 nos dice: Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro de oro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo: Este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Yahweh le dijo además a Moisés: Veo que este es un pueblo testarudo. Testarudo es lo menos. Aarón en apostasía. Al establecer un culto para Israel, identificó el becerro visible como el símbolo del Todopoderoso. Sin embargo, la apostasía fue una violación fundamental del pacto. Lo vemos allí en Éxodo 24 al 5. Esto trajo una grande decepción en Moisés, Éxodo 32, 7 al 14. Decepción en Moisés, Éxodo 32, 7 al 14. Y nos dice: Yahweh le dijo además a Moisés:
Veo que este es un pueblo testarudo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró al Todopoderoso su Elohim y le dijo, que tu ira, oh Yahweh, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Que no digan los egipcios, fue con mala intención que los libró, solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia al plan de castigar a tu pueblo. Acuerda de tus servidores Abraham, Yitzhak e Israel, como les juraste por ti mismo y les dijiste, haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado para que la posea para siempre. Y Yahweh renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. Moisés es puesto en prueba. Estando Moisés aún en la montaña, el Todopoderoso le informó lo que su pueblo había hecho. Amenazó con destruirlos a causa de esta manifiesta desobediencia. El Todopoderoso le ofrece entonces a Moisés comenzar un nuevo pueblo y hacer una nación de sus descendientes. Pero Moisés rechazó esta propuesta e inmediatamente intercedió por el pueblo de Israel. Lo vemos allí en Éxodo 32. Moisés rechazó esta propuesta e inmediatamente intercedió por el pueblo de Israel, como se ve en el verso 11. El verdadero carácter de Moisés se reveló en la respuesta que dio en oración cuando supo de la ingratitud y el rechazo de Israel. Preocupándose por el honor del Todopoderoso y no por el suyo, Moisés rogó al Todopoderoso que no destruyera a Israel. Rogaba al Todopoderoso que no repudiara las grandes hazañas hechas a favor de su pueblo al rescatarlo. Nótese que Moisés se refirió al pueblo como tu pueblo. ¿Qué dirían los egipcios del rescate del pueblo? Era el Todopoderoso, un Elohim caprichoso. Recordó al Todopoderoso sus juramentos a los patriarcas. 1. La palabra dada a Moisés era sagrada e inviolable. 2. La apelación no trataba del valor ni del mérito de Israel, sino que apelaba a la naturaleza del Todopoderoso y a su misericordia. 3. Luego de renovar el compromiso de Israel con el Todopoderoso, Moisés expuso su vida por la de ellos. Salmo 106 nos dice, hemos pecado como nuestros padres, nos hemos descarriado, hemos hecho lo malo. Nuestros antepasados en Egipto no percibieron tus maravillas, no se acordaron de tu abundante amor, sino que se rebelaron en el mar de los juncos. Sin embargo, Él los salvó, como corresponde a su nombre, para dar a conocer su poder. Envió su soplido contra el mar de los juncos, se secó, Él los dirigió por lo profundo como por el desierto, los libró del adversario, los redimió del enemigo. Aunque el Todopoderoso estuvo dispuesto a perdonar a Israel y a cumplir con los pactos que había hecho con ellos, tuvo que castigar primero a los que habían sido desobedientes. Moisés regresó de la montaña y contempló con tristeza aquella escena, conforme se fue dando cuenta de lo que había ocurrido. Moisés se molestó y con tristeza, recuerda el verso 15 al 20. Primero despedazó las tablas de la ley, simbolizando que Israel quebró el pacto. En segundo lugar, quemó el ídolo hasta reducirlo a polvo. Tercero, luego esparció sobre las aguas un arroyo de la montaña, según Deuteronomio 9:21, e hizo que el pueblo lo bebiera. Deuteronomio 9:19 nos dice, yo estaba asustado por la ardiente ira del Todopoderoso contra ustedes, que lo movía a exterminarlos. Y en aquella ocasión también Yahweh me hizo caso. Además, Yahweh se enojó tanto con Aarón que quería destruirlo. Así que también intercedí por Aarón en aquella ocasión. En cuanto a aquella cosa pecaminosa que ustedes habían hecho, el becerro, lo tomé y lo eché al fuego, lo rompí en pedazos y lo molí bien hasta que quedó fino como polvo y arrojé su polvo al arroyo que baja de la montaña. Luego Moisés regresó a la montaña otros 40 días para recibir una vez más los mandamientos del Todopoderoso.
Moisés se había interpuesto entre los pecados de Israel y la ira divina. La intercesión sin fines egoístas prevalece sobre los efectos destructivos de la debilidad humana y el pecado. Si el Todopoderoso nos hubiera hecho esa oferta, como le hizo a Moisés, ¿cómo habríamos respondido? Habríamos aceptado la oferta. ¿Qué habría de malo en aceptarla? ¿Le habría beneficiado la obra del Todopoderoso? ¿Qué enseñanza debemos aprender nosotros de ese diálogo entre Moisés y el Todopoderoso? ¿Cuáles características de la persona en Moisés deberíamos imitar? Éxodo 32:4. Este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: Este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Proverbios 28:13 nos dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Aquí hay dos pasos que hay que seguir para hallar misericordia: confesarlos, primero abrirlos, confesarlos y abandonarlos para hallar misericordia. Moisés le pidió una explicación a Aarón de los acontecimientos y en cuanto a su participación en ese pecado del pueblo, y éste intentó disculparse. En primer lugar, culpó al pueblo de haberlo obligado a hacerlo. En segundo lugar, trató de negar su participación en la hechura del becerro. Dijo que no había sido sino un observador a quien le entregaron oro mismo que puso a fundir, sino que de ello de pronto había resultado un ídolo que había sido por cuenta propia. Éxodo 32:4. Al observar su conducta desenfrenada, reunió a todos los fieles del Todopoderoso para eliminar a quienes participaban en la fiesta dedicada al ídolo. Recordemos ahora Éxodo 32, 25 al 29. La mayor inquietud de Moisés era el testimonio que se estaba dando ante las naciones paganas que les rodeaban. Moisés envió a los levitas a recorrer el campamento y dar muerte a quienes adoraban al becerro de oro. De esa manera murieron como 3,000 israelitas a causa de su desobediencia. Éxodo 32:30 nos dice lo siguiente. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: Ustedes han sido culpables de un gran pecado. Sin embargo, voy a subir ahora al Todopoderoso. Tal vez obtenga perdón para el pecado de ustedes. Moisés regresó al Todopoderoso y le dijo: Ay, este pueblo es culpable de gran pecado al hacerse una deidad de oro. Ahora, si tú perdonas su pecado, muy bien, pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Pero Yahweh le dijo a Moisés: Al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo a donde te dije. Mira, mi mensajero irá delante de ti, pero cuando yo haga un ajuste de cuentas, les ajustaré cuentas por sus pecados. Entonces Yahweh envió una plaga sobre el pueblo por lo que hicieron con el becerro que hizo a Aarón. Moisés intercedió delante del Todopoderoso en favor de su pueblo. Estaba inclusive dispuesto a ser borrado del libro del Todopoderoso con tal de ayudar a su pueblo. Recuerde Salmo 69, 28, Salmo 69, 28. El Todopoderoso comenzó de nuevo su plan de llevar a los israelitas a la tierra que les había prometido. Les indicó que se volvieran a poner en marcha. En adelante sería su ángel el que iría delante de ellos para darles la tierra. Elohim ya no iría en medio de ellos debido a la rebeldía que habían mostrado. En caso de acompañarles, habría tenido que destruirlos por su pecado. Esta noticia causó gran pena y duelo entre los israelitas. En esta ocasión, Moisés expresó su preocupación ante el Todopoderoso en los versos 12 y 16 de Éxodo 33. Comenzó por decirle que le incomodaba la idea de que ese nuevo enviado fuera en medio de ellos. La relación de su pueblo había sido directamente bajo el Todopoderoso mismo. Moisés deseaba que ese tipo de relación todavía continuara. Éxodo 33:2 nos dice:
Yo enviaré un mensajero delante de ti y expulsaré a los Kenaanitas, los Emoritas, los Hititas, los Perisitas, los Hiwitas y los Jebusitas, una tierra que fluye leche y miel. Pero yo no iré en medio de ustedes, ya que ustedes son un pueblo testarudo. No vaya a ser que los destruya en el camino. Cuando el pueblo escuchó estas duras palabras, se puso de duelo y nadie puso sus alhajas. La falta misma de la presencia del Todopoderoso le preocupó a Moisés y lo animó a elevar 3 peticiones. Vamos a ver estas peticiones. 1. Moisés no conocía la ruta ni el territorio desde el Sinaí hasta el Canaán. Debido a la instrucción del Todopoderoso de subir a la tierra prometida, quería saber quién iba a guiarles. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor muéstrame tu camino. Considera también a esta gente que es tu pueblo. La respuesta inmediata vino cuando el Todopoderoso dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:15. Y le dijo: a menos que tú vayas delante, no nos hagas salir de este lugar. Porque ¿cómo se sabrá que tu pueblo ha ganado tu favor a menos que vayas con nosotros, para que nos distingamos, tu pueblo y yo, de todo otro pueblo en la superficie de la tierra? Y Yahweh le dijo a Moshe: también haré lo que me has pedido, porque tú verdaderamente has ganado mi aprobación, y yo he elegido a ti por nombre. Segunda petición. Moisés demuestra una vez más su grandeza y su identificación profunda con el pueblo. Moisés quería tener la seguridad personal de la presencia divina, pero quería que el pueblo la tuviera también. Únicamente con la presencia del Todopoderoso podría Israel llegar a ser una nación diferente, un pueblo especial entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa. En respuesta, el Todopoderoso dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Éxodo 33:18. Él dijo: oh, déjame contemplar tu presencia. Y él respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre Yahweh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó: pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y Yahweh dijo: mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca, y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca y te escudaré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Entendemos aquí que hay una presencia que está reemplazando al Todopoderoso en estos momentos, con todas las capacidades, como si fuera el mismo Todopoderoso. El Todopoderoso no avanzará ahora en persona, en medio de su pueblo, sino ahora por medio de uno de sus agentes que él llama mi presencia. Por favor, muéstrame tu gloria. Palabras de Moisés, verso 18. En este capítulo se indican 4 palabras diferentes que significan la presencia del Todopoderoso. 1. Un ángel del Todopoderoso. 2. La presencia del Todopoderoso en los versos 14 y 15. El rostro del Todopoderoso. El nombre del Todopoderoso. La gloria del Todopoderoso mismo. El Todopoderoso accedió al tercer pedido de su siervo, sin embargo lo hizo de acuerdo con el designio divino. En ello había un propósito didáctico, tanto como en una afirmación de la presencia divina. Moisés no vería el rostro del Todopoderoso. No podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo, nos dice en el verso 20. Moisés quería ver la gloria plena del Todopoderoso. A veces el rostro simbolizaba la persona total o el encontrarse con una persona. Verle literalmente es ver su rostro. El no ver el rostro del Todopoderoso significaba que Moisés no podía conocerle absolutamente ni quitarle su esencia. No podía entender la profundidad de la naturaleza del Todopoderoso. Aunque tenía el privilegio de hablar personalmente con el Todopoderoso, no podía conocer al Todopoderoso tal como el Todopoderoso sí lo conocía a él.
Entonces el Todopoderoso escondió a Moisés en una hendidura de la peña y lo cubrió con su mano hasta que hubo pasado la gloria divina. Y dijo, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. No obstante, la gloria presente del momento estaba ligada estrechamente con la bondad, el nombre, la misericordia y la compasión del Todopoderoso ya revelada. Observe usted el verso 19. Este pasaje nos muestra la severidad de las consecuencias de la rebelión en contra de las disposiciones del Todopoderoso. Para proteger a todo el pueblo de la destrucción, Moisés intervino y el Todopoderoso solo juzgó a quienes estaban directamente involucrados. No se puede jugar con el Todopoderoso que creó el universo entero y salir ileso. A pesar de todo, la misericordia del Todopoderoso se manifestó hacia su pueblo mediante la restauración de su comunión con ellos. El Todopoderoso les perdonó su pecado y volvió a confirmar su promesa. Volvió a darles sus normas divinas para que pudieran tener acceso a su bendición. ¿Qué enseñanzas podemos desprender de la experiencia de Israel en esta ocasión? ¿Cuál es el impacto que causa en su propia vida, en nuestras propias vidas? ¿Cuál deberá ser ahora nuestra actitud hacia los mandatos del Todopoderoso? Este pasaje nos muestra la severidad de las consecuencias de la rebelión en contra de las disposiciones del Todopoderoso. Para proteger a todo el pueblo de la destrucción, Moisés intervino y el Todopoderoso solo juzgó a quienes estaban directamente involucrados. El primer caso de desobediencia que nos muestra la Escritura es el caso de Adán. Recuerde Génesis 2:17. Pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Las consecuencias a ese acto de desobediencia están un capítulo después en Génesis 3:17, donde dice, maldita será la tierra por tu causa. El Todopoderoso demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Un ejemplo. Todas las fábricas de productos tienen una serie de reglas y normas que son estrictamente para la seguridad y bienestar del empleado. Casco de protección, guantes, lentes, botas de seguridad. Y el empleado se le exige el uso del equipo de protección porque de otra forma no solo podría perder el trabajo, sino la vida, un brazo o hasta una pierna. Y muchos en verdad la han perdido, pero no por culpa de la empresa. Es por la negligencia, por no haber obedecido las normas de seguridad. Y es después de un accidente cuando el empleado pregunta, ¿por qué no usé el equipo de protección? De seguro no me hubiera pasado esto. La mayoría de los empleados no tienen problemas en seguir al pie de la letra lo que se les pide que hagan porque saben que es para su protección. Pero cuando se trata de seguir lo que el Todopoderoso establece, eso ya es otro cantar, es diferente. No le creemos al Todopoderoso, ni lo que Él dice en su palabra. No creemos que el Todopoderoso demanda obediencia, porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Vamos a ver que hay unas consecuencias. 1. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. 2. Saúl perdió el reino que el Todopoderoso le había dado. 3. Sansón perdió no solo la fuerza, sino la vida. 4. David fue traicionado por algunos de sus hijos y sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. 5. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. 6. El hijo pródigo experimentó las duras consecuencias de su desobediencia. Fue grande su ruina, fue grande su miseria. Deseaba comer la comida de los cerdos. Ahora, hemos visto que se sufren las consecuencias de la desobediencia y de los pecados. Muchas veces en su infinito amor el Todopoderoso ha evitado que esas consecuencias nos alcancen. Pero cuando insistimos en desobedecer sus mandamientos y actuamos en contra de su voluntad, Él permite que suframos las duras consecuencias. La Escritura nos habla de los grandes hombres que sufrieron las duras consecuencias
de su desobediencia. Y hemos visto allí algunos de ellos. Josué 7.1 nos dice lo siguiente: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Todopoderoso, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdi, bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que el Todopoderoso había destinado a exterminio. La nación de Israel, a quien el Todopoderoso llama sus hijos, recuerde Éxodo 4:22, sus hijos, proporciona un ejemplo de hijos desobedientes. Repetidamente el Todopoderoso le ordena a Israel que lo obedezca, prometiendo grandes bendiciones por la obediencia y terribles consecuencias por la desobediencia. En los días de Josué vemos un ejemplo. Israel obedeció al Todopoderoso y fue bendecido con la victoria sobre sus enemigos. Lo vemos en Josué 11:23. Pero más tarde, como lo muestra el libro de Jueces, la desobediencia de Israel trajo muchos problemas. En Romanos 2, del 4 al 5 nos dice lo siguiente: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad del Todopoderoso, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando el Todopoderoso revelará su justo juicio. La desobediencia genera pecado y este es algo terrible, no solo por las consecuencias que trae a la vida de la persona que lo practica, sino porque el Todopoderoso, que ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, no puede estar cerca porque su condición y su naturaleza se lo impiden. Recuerde que Él es santo. Esto no es algo que se deba tomar a la ligera. Josué 7:2 al 15, para que revise y consulte. Y Deuteronomio 32 al 33 nos dice: su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. Nota: toda bendición sobre tu vida se convierte en maldición porque la mano del Todopoderoso no está contigo. Vemos allí un ejemplo en Deuteronomio 32. Una cosecha, pero de maldición. Por más alentador que veamos las cosas, por más buenos resultados que estemos teniendo, si no provienen del Todopoderoso, tengamos mucha atención. Este verso nos menciona a Sodoma y a Gomorra, que eran ciudades que fueron destruidas por el Todopoderoso, que representan al pecado en toda su dimensión. La semilla que sembramos, pecado, en el campo, que es nuestra vida, produce un fruto que nos sirve. Tenemos allí un simbolismo, una alegoría, una comparación: uvas venenosas, una cosecha que es dañosa, dañina. Josué 7:19 al 25. Volvemos al episodio aquel de desobediencia. Entonces Yahoshua le dijo a Achan: hijo mío, rinde honor a Yahweh, el Elohim de Israel, y hazle confesión a él. Dime lo que has hecho, no me ocultes nada. Los sacaron de la carpa y los trajeron a Yahoshua y a todos los israelitas y los extendieron delante del Todopoderoso. Entonces Yahoshua y todo Israel con él tomaron a Achan, hijo de Saraj, y la plata, el manto, el lingote de oro, a sus hijos e hijas, a su buey, su asno, su rebaño, su carpa, todas sus pertenencias, y los llevaron al valle de Achor. Y Yahoshua ha dicho: ¿qué calamidad has traído sobre nosotros? Yahweh traerá calamidad sobre ti hoy. Y todo Israel lo mató a pedradas, los echaron al fuego y los apedrearon. Un ejemplo que podría parecernos extremos en nuestros días, pero recordemos que pronto vendrá la teocracia, primero en cabeza del Mesías Yahoshua y luego en cabeza del Todopoderoso en forma directa. Mientras estés llevando una vida de pecado, todo lo que tocas, todo lo que haces, todo lo que dices, por más buena intención que tengas, es asqueroso para el Todopoderoso. Y por ende producirá una sensación de vacío e insatisfacción total en ti.
Esta parte del pasaje es un claro ejemplo de lo que engendra la desobediencia. ¿Piensas realmente que Acán estaba consciente de las consecuencias de sus actos porque él sabía que al robar cualquier cosa de la ciudad estaba rompiendo con el pacto que el Todopoderoso había hecho con el pueblo? El pecado cegó su corazón de tal manera que se olvidó de las advertencias y del castigo que venía sobre la persona que desobedeciera. Romanos 2 del 8 al 9 nos dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo del Todopoderoso. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Romanos 2, 8 al 9. El problema fue que Acán pensó que podría engañar a Josué, pero todo esto no se trata de Josué, sino del Todopoderoso. En esto encontramos la clave de todo. Tú piensas que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo va a notar, o que es algo común que todos hacen, pero recuerda que el Todopoderoso no puede ser burlado. Por su duro corazón y su desobediencia, Acán no solo trajo el castigo del Todopoderoso sobre sí, sino que también expuso a su familia. Debemos entender que el pecado engendra muerte. Es una ley inquebrantable que solo puede ser violada por otra más fuerte, que es la misericordia del Todopoderoso. Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La desobediencia consiste en realizar lo que el Todopoderoso explícitamente nos dice que no hagamos. Por lo tanto, desobedecer al Todopoderoso es pecado. En Génesis capítulo 3 vimos por primera vez lo que es un acto de desobediencia al Todopoderoso, el cual indiscutiblemente tiene consecuencias para el desobediente. Desobedecemos porque nos sentimos autosuficientes y por ende contradecimos lo que el Todopoderoso nos ha dicho. Por lo tanto, optamos por hacer nuestra voluntad y no la del Todopoderoso. Esto trae resultados negativos a nuestra vida. La desobediencia es una rebeldía en contra del Todopoderoso y nos hace pecadores. La desobediencia aparta a la persona de la gracia del Todopoderoso. Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo disciplina. Proverbios 19:18 nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La Escritura enseña la necesidad de corregir a hijos desobedientes. La disciplina es parte de la vida de todos y aquellos que se rebelan contra la autoridad de los padres deben ser castigados. En este versículo se presenta la disciplina de un niño como un asunto de vida o muerte. Cuando no se le pone freno a la desobediencia, conducirá a un niño a una eventual ruina. Aquí el amor y la disciplina cuidadosa van de la mano. Se refuta la idea de que un padre amoroso nunca disciplinará a su hijo. Hacerse el ciego ante la rebelión es aborrecer al hijo rebelde. Las personas siempre se pueden arrepentir y elegir la obediencia, como la reacción de David a Natán, señalando su desobediencia en tener una relación con la esposa de Uría y después asesinarlo. Pero incluso después del arrepentimiento las consecuencias siguen, como la pérdida de la vida del hijo de David. Eso lo vemos en 2 de Samuel 11, 12, 15 y 19. Según la Escritura, la desobediencia es fallar al seguir las leyes del Todopoderoso. Las personas se separaron del Todopoderoso por primera vez a través de la desobediencia de Adán. Eso lo vimos en Génesis 3:17. La Escritura está llena de ejemplos de la desobediencia de las personas y sus devastadoras consecuencias. Obediencia se nos habla en Deuteronomio 28, 1, 14. Desobediencia se nos habla en Deuteronomio 28, 15, 68 y en muchos otros textos. En la Escritura el Todopoderoso usa frecuentemente el enfoque de palo y zanahoria o zanahoria y garrote.
para fomentar la obediencia en su pueblo. Por ejemplo, después de dar las leyes para gobernar a Israel en el libro de Deuteronomio, el Todopoderoso enumeró las bendiciones que Israel recibiría si las personas obedecieran las leyes del Todopoderoso. Sin embargo, el Todopoderoso tuvo que exponerle a Israel las maldiciones por su desobediencia. Desafortunadamente, Israel eligió la desobediencia y experimentó todas esas maldiciones. En Romanos 15:23 vemos lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley del Todopoderoso, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque hay una tendencia en el ser humano a hacer lo opuesto a lo que el Todopoderoso establece. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Uno, pensamos que el consejo del Todopoderoso nos va a impedir ser lo que queremos ser. Pensamos que el consejo del Todopoderoso va en contra de lo que queremos hacer. No tenemos la fuerza de voluntad suficiente para dejar de hacer lo malo y hacer el bien, porque puede implicar el sacrificio de algo que no queremos sacrificar. Por ejemplo, alejarnos de algunos llamados, entre comillas, amigos. Pensamos que el mejor consejo me lo puedo dar yo mismo. Recordemos Proverbios 14:12 que nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Y no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Y vamos a ver ahora algunos versos acerca de la obediencia de este tema que estamos tratando. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14:23. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Si realmente escuchas al Todopoderoso tu Elohim y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Todopoderoso tu Elohim te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 5:33 nos dice: sigan por el camino que el Todopoderoso su Elohim les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Jacobo 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Proverbios 10:17. El que tiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Todopoderoso, conscientes de que su trabajo en el Todopoderoso no es en vano. Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad del Todopoderoso, buena, agradable y perfecta. 1 Juan 3:21-22. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante del Todopoderoso y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Romanos 5:19 nos dice: porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo
muchos serán constituidos justos. Lucas 6, 27, 28 nos dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. 1 Reyes 2.3 nos dice, cumple los mandatos del Todopoderoso tu Elohim, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Jacobo 4.7 nos dice, así que sométanse al Todopoderoso, resistan al adversario y él huirá de ustedes. Josué 1.8, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Malaquías 2.10, si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Todopoderoso Elohim, les enviaré una maldición, maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Eso está mal. Malaquías 2.2. Romanos 13.1 nos dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que el Todopoderoso no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Y terminamos con este verso de Romanos 15:32. Dichosos los que temen al Todopoderoso. Dichosos los que temen al Todopoderoso. Les invitamos a nuestro sitio web regresandolasraíces.org. Allí va a encontrar los libretos de estos videos que puede utilizar libremente, respetando los derechos de autor. Puede encontrar otros recursos que le pueden utilizar en sus investigaciones acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel este momento, este tiempo, esta hora, estos recursos, estas medios de comunicación, esta oportunidad que nos dio para conocer un poco más de su Sagrada Escritura, tal como lo entregó a su siervo Moisés, al Mesías Yahoshua, a los profetas, a los profesores, a los maestros que nos han encauzado en el regreso a las raíces de la fe hebrea. Para el Todopoderoso de Israel, toda adoración, alabanza y honra por los méritos del Mesías Yahoshua. Igualmente pedimos paz para la ciudad santa de Jerusalén, sabiduría para sus gobernantes, arrepentimiento para el pueblo de Israel en general. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Agradecidos por su atención y hasta otra ocasión. Shalom.